porque cuando el gobierno gasta y se sobregira en el gasto, está generando un sobregiro también de impacto en el sector externo, porque si tú te pones a valorar lo que es el componente importado de lo que es el gasto público y el gasto privado, cualquiera de los sectores que tenga un aumento en el gasto está generando también un aumento de demanda de divisas para cubrir un aumento de las importaciones que realiza. Entonces eso tiene que ser consecuente para que estemos en un entorno más o menos ideal, con un aumento también de los ingresos producidos por las exportaciones de bienes y servicios, porque si no producimos suficiente divisa de la economía real, entonces tenemos que endeudarnos en moneda extranjera, y ya eso conlleva también implicaciones adicionales, porque entonces hay que atender, con los ingresos que tenemos todavía disminuidos, entonces hay que atender el servicio de la deuda externa, el costo financiero de endeudarse en moneda extranjera. Es por eso que este es un análisis sumamente importante. Cuando tú comienzas a plantear hoy lo que está pasando en la economía mundial, nosotros tenemos que valorar eso en términos del impacto en la economía nacional. Ya se ha visto hoy en los medios de comunicación que la economía norteamericana no creció un 3.5% como se había dicho en el último trimestre, ¿no? Y sino un 2.7%, y que es un ajuste un poco a la baja de lo que fue esa información del crecimiento de la economía norteamericana. El Fondo Monetario hoy está hablando de que estamos en el camino de la recuperación, pero aún es pronto para detener las medidas de reactivación. La medida de reactivación, y los estados deben mantener sus esfuerzos de cooperación. Esto lo dijo el lunes el director general del Fondo Monetario Internacional. Parece cada vez más probable que la crisis esté detrás de nosotros, y gracias a ello podemos dar todos un suspiro de alivio colectivo, declaró este ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Pero siempre está hablando en términos reservados. Está hablando en términos reservados porque ellos, como organismos que tienen informaciones de la economía mundial, saben que todavía hay muchos asuntos que resolver, y que para que podamos hablar de un crecimiento real todavía faltan cosas y elementos que se puedan producir, sobre todo cuando los niveles de desempleo que se han producido a nivel mundial comiencen a reducirse. Entonces yo creo que estamos hablando de un camino real hacia la recuperación internacional. Que eso es algo que vamos a profundizar después de la pausa, analizando un poquito qué está pasando en la economía global, especialmente en la que quizás más conexión tiene con la economía dominicana, que es el caso de la economía de los Estados Unidos. No se muevan, que ya regresamos. Bien, estamos de regreso con su agenda económica en el día de hoy, parte 2, compartiendo con Luis Núñez este análisis a la economía global, especialmente la de los Estados Unidos. En el día de hoy, el Bureau del Análisis Económico en los Estados Unidos, un organismo del Departamento de Comercio del Gobierno Federal de los Estados Unidos, publicó ya su segunda estimación en cuanto al crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Inicialmente se había hablado de una tasa de crecimiento bastante buena, un 3.5%, y ya esta revisión que salió hoy habla de una tasa de un 2.8%. Importante porque ya la economía de los Estados Unidos está en territorio positivo. Muy importante recordar una diferencia fundamental en la medida del crecimiento en los Estados Unidos y un país como la República Dominicana. Es muy probable que mañana, en este importante discurso que va a hacer el gobernador del Banco Central en Santiago, va a anunciar lo que habrá sido el resultado de la economía dominicana, precisamente en el tercer trimestre, y las perspectivas de la misma para el año 2010, que obviamente yo entiendo que estará muy en línea con lo que está contenido dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero en el caso de la República Dominicana, cuando se habla que en el tercer trimestre la economía creció un X%, ahí estamos diciendo que la economía en el tercer trimestre creció este X% en comparación con el mismo tercer trimestre del año pasado. En el caso de los Estados Unidos,
en el caso también de la Unión Europea, cuando hablamos de este X%, no dice exactamente lo mismo que en la República Dominicana, porque ahí no se habla de crecimiento versus el mismo trimestre del año pasado, sino versus el último trimestre, el trimestre inmediatamente anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que es relativamente más fácil, en el caso de los Estados Unidos, producir esta cifra del 2.8%. ¿Por qué? Porque se está comparando con el trimestre inmediatamente anterior, que era precisamente el momento más profundo de la crisis, donde se había acumulado 3-4 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Entonces es sobre este nivel muy bajo, tan bajo que inclusive ya no está en el piso, está debajo de la tierra, está en el sótano de crecimiento. Por debajo de cero. Está por debajo de cero, entonces está empezando a subir un poquito. Cuando en el caso de mañana, cuando el gobernador del Banco Central anuncia un crecimiento para los 9 primeros meses del año, que no tengo la cifra todavía, yo sé que Rosana probablemente la tiene porque está ahí terminando de afinar las cosas para el discurso de mañana, trabajando allá en el Banco Central. Yo estoy muy convencido de que la cifra de los 9 primeros meses del año va a andar entre un 2.4 y un 2.8%, lo cual nos dice que entonces durante los primeros 9 meses del año la economía dominicana habrá crecido versus los 9 primeros meses del año anterior, y que durante el tercer trimestre de este año, si lo aislamos, o sea que sacamos el tercer trimestre olvidándonos del segundo trimestre del año, este crecimiento habrá sido probablemente mayor al 5%, porque nuevamente nos comparamos con el tercer trimestre del año pasado, que había sido el único trimestre el año pasado cuando en cual la economía tuvo un comportamiento negativo, lo cual ayuda un poquito a los parámetros de comparación. Por eso es muy importante entender que si bien un resultado positivo, lo de Estados Unidos, es un dato muy relativo, porque el parámetro de comparación es extremadamente favorable, y los componentes de este crecimiento básicamente, y es el temor de muchos analistas, es el 1.5 de este 2.7 proviene del sector automotriz, donde ha habido tantos incentivos que lo mismo que en el caso de las ventas de casa, hasta el momento hará previsto eliminar esos incentivos, quitar el enchufe el 1 de noviembre, y no ha sido posible, y eso probablemente en el 2010 sea el momento más importante, como los gobiernos, como los bancos centrales en Estados Unidos, en Europa, van a poder ir desarmando esos paquetes de incentivos en la economía sin provocar una recaída de la economía. Yo creo que ahí está lo que puede ser la diferencia entre un buen año y un mal año en el 2010, y yo creo que por ahí está el gran riesgo de la economía global. Sí, déjame decirte algo. Yo conozco una persona que vive en Estados Unidos, tiene un hijo que tenía un vehículo viejo, que ese vehículo él pensaba que lo podía vender en el mercado en unos 700, 800, $1,000. El gobierno se lo recibió en $3,000 para que él comprara un vehículo nuevo. Eso significa que el gobierno le dio a esta persona un incentivo directo, una ayuda directa para que comprara un vehículo. Si tú generalizas eso a todas las personas a las cuales el gobierno le dio dinero para que compraran vehículos viejos, te está explicando la razón por la cual este crecimiento se está dando en el sector automotriz. Claro. Una ayuda que dio el gobierno, pero eso es así como también ocurrió o ha ocurrido con el sector de la vivienda, donde también el gobierno ha dado incentivo a las familias para que adquieran nueva vivienda o para que preserven las que tienen. Creo los detalles uno no lo conoce muy bien, pero sabemos que se ha invertido recursos del presupuesto para esos dos sectores y probablemente para otros sectores importantes de la economía.